Quiero decirles que, bueno, yo soy, naturalmente, he tenido como muchas experiencias, pero no dejo de ser productor de radio. Y no de cualquier radio, sino de radio popular, radio comunitaria, radio participativa. Yo viví mucho tiempo trabajando en radio, reportando y trabajando con un grabador y con una máquina de escribir. Esas eran las herramientas. Y papel. Y un bolígrafo. Eso era todo. Y pata, salir a la calle. A mí me gustaba que se escucharan los ruidos del mercado, los ruidos de la plaza, el grito del vendedor, el grito, no sé cómo llaman en los países, el buhonero, los que venden en la calle, esos que venden cosas. Entonces ese ruido me parecía que le daba mucha vida a un reporte, que se oyera en segundo, tercer plano. Cómo colocar en la radio unas narrativas y unos relatos que eran los modos de poderlo hacer, no había otro modo. Y sobre todo que respondiera a la naturaleza de la radio, que es la radio, cercanía, radio en vivo, inmediatez, el activar lo que llamamos en alguna época los imaginarios radiofónicos, que la gente oyera y se sintiera que estaba recibiendo la información de la marca, ¿no? Mientras esto ocurría en una radio, también en ALER estaban cambiando las cosas. Sentíamos, nosotros formábamos parte de ALER, yo empecé a tener noticias de ALER en los 90, y fíjese que la primera experiencia con ALER, que a mí me impactó en lo personal desde la lógica de producción, antes era el famoso intercambio de los cassettes. El intercambio de cassettes, de contenidos más poderoso que hubo en América Latina, se llamó Informativo Tercer Mundo. Han oído hablar de eso, pero eso hay que resaltarlo porque Informativo Tercer Mundo era un cassette que recogía 4 o 5 noticias de las más destacadas, pero más que noticias era el análisis de las noticias, y eso te llegaba cada un mes por correo. ¿Tú te imaginas? Llegaba por correo. Cuando llegaba ese cassette yo brincaba de alegría, porque además de que traía buenas cosas, lo colocaba y lo incluíamos en los programas informativos, y yo le daba esa presentación espectacular, como si estuviese llegando algo de última hora. El reto era cómo aprovechar la tecnología para escribir mejores cosas, escribir mejores textos, escribir mejores narrativas. Sobre todo que expresaran y que mostraran lo más importante, el protagonismo del pueblo, el protagonismo de la gente. Pero de alguna manera las grandes cadenas, las grandes empresas de comunicación empezaron a ver en ALER y empezaron a ver en Contacto Sur, pero ¿y quiénes son estos? ¿De dónde salieron estos? Que antes decía, ustedes no se oyen en ningún lado. Bueno, tener 500 medios conectados, tener una red de corresponsales poderosa, bien formada, preparada, porque eso sí se apostó bastante. Por eso yo propongo de la inteligencia artificial a la inteligencia popular, de la inteligencia artificial vayamos a la inteligencia espiritual. No estoy negando que vamos a tener que usar esas tecnologías, porque el crecimiento tecnológico es imparable, pero no perder la perspectiva. Ahí voy ya anotándome con un primer reto. El primer reto es no perder nuestra opción política, nuestra opción ética, por mucha tecnología que vaya. Luego, ahora estamos de la radio masiva a la radio segmentada. Eso implica que conociendo los públicos, probablemente ya yo no le voy a llegar a todo el mundo, le voy a llegar a unos grupos que a lo mejor como proyecto político y comunicación me interesa llegar, pero tengo que conocerlos para pensar cómo medio los contenidos. Ese es otro reto. Le subimos el volumen a las voces populares, de eso se trata, subirle el volumen a las voces populares. Contamos historias con los lenguajes de nuestra tierra, con el sabor de nuestras comunidades, y con esta nueva etapa de la era digital debemos hacer magia a través de la radio. Yo sí creo que son como algunas ideas de grandes aportes que tenemos que hacer la radio y sobre todo la radio popular para actualizarnos y llegar a esas nuevas narrativas. Yo soy periodista de Radio Progreso, una radio que, bueno, no somos comunitarias porque somos una radio nacional, llegamos a 13 de los 18 departamentos, más o menos una audiencia potencial de 2 millones de oyentes en Honduras.
y también luego nuestra ventana Mundo, que es también lo que yo ahora voy a un poco lanzar, que es nuestro portal en internet y nuestras nuevas plataformas. Radio Progreso, que es una emisora que pertenece a los jesuitas, a la Compañía de Jesús, formamos parte del Apostolado Social para Centroamérica. Además, somos un centro de investigación, análisis y luego todo el componente de comunicación, que para nosotros es fundamental porque la comunicación es también una herramienta en el tema de incidencia, pero por sí sola también creo yo que tiene un valor invaluable. La mayor parte de nuestro personal ha sido formado, por ejemplo, en la Asociación Latinoamericana de Educación Popular, ALER, ¿verdad? Y para nosotros ha sido como muy importante porque decía Javier, para la radio popular el tema de la formación es fundamental. Para nosotros creemos que eso ha sido la base, ¿verdad? Del personal que hoy por hoy sigue apostando a una comunicación. También somos muy claras. Nosotros tenemos una apuesta por acompañar a aquellos sectores que han estado invisibilizados. Queremos llenar nuestra programación de lo que están pasando las mujeres, de lo que están pasando los campesinos, de lo que enfrentan los niños y las niñas, de lo que está pasando la diversidad sexual, un sinnúmero de poblaciones que penosamente no caben en el resto de las programaciones de los medios corporativos. Esa apuesta por la dignidad de las personas en armonía con los bienes naturales que hemos asumido, la extendemos desde hace más de una década a las nuevas plataformas y espacios digitales. Las nuevas tecnologías y redes sociales se han convertido en potentes medios para continuar creando conciencia, compromiso y esperanza. La creatividad, los contenidos y la calidad en nuestras producciones transmedia nos han convertido en un referente nacional e internacional. Una emisora que creo que hoy por hoy sigue entendiendo que su misión no es estar entre los primeros lugares porque es la radio más top, sino que es una radio que quiere llegar al corazón de la gente, que la gente vea retratadas sus historias en esta emisora, ya sea a través de sus frecuencias que aparecen en el espectro radioeléctrico o también la utilización de las nuevas plataformas, porque como ya mencionábamos, desde hace más de 10 décadas entendimos que la radio se puede actualizar, que esa señora radio, que ese medio tradicional, que yo creo que tiene mucho sentido y tiene mucha vigencia hoy por hoy, como decía Javier, se puede actualizar con los nuevos formatos que están apareciendo, ya sean podcasts, ya sean producciones audiovisuales. Hay una dependencia cada vez más al uso de las redes sociales y que bueno, esto genera, no sé presión, pero por lo menos sí, creo yo, un compromiso de los medios tradicionales y sobre todo de la radio, de cómo entrarle, ¿verdad?, a este tema de la red, de cómo entendemos que es necesario que los contenidos que están surgiendo en nuestras frecuencias nacionales, locales o comunitarias también tengan una incidencia en la multiplataforma. Yo no diría hoy, por ejemplo, que en Honduras el 100% de la gente tiene acceso a Internet porque no lo es. O sea, por eso hay una combinación, creo yo, muy rica entre esa radio tradicional que está llegando todavía a las comunidades donde el acceso al Internet sigue siendo muy limitado, pero también aquellos chavalos que ahora con este aparatito pueden tener acceso a mucha otra información. Es la radio, ¿verdad?, la que logra, y es esa apuesta por la cercanía, por ser una radio popular, por entender que la comunicación que hacemos es una comunicación que le apuesta a los procesos formativos, al entretenimiento, a generar esperanza, incluso a debatir sobre aquellas grandes problemáticas de nuestros países que no se quieren dar a conocer. Aquí en Centroamérica sigue ese tema de la discusión, si el periodista tiene que ser activista o no, pero yo creo que nuestros contextos nos colocan como activistas de la libertad de expresión, de la democracia y de los estados de derecho. Llevamos 50 años diciendo que hay que escuchar a la gente y que lo que tiene que aparecer en nuestro espacio son historias. Y ahora nos están diciendo que el storytelling y el storytelling para la publicidad y el storytelling para la... O sea, y nosotros venimos haciendo esas historias y llegando a las comunidades y haciendo radio con las comunidades, no desde una década atrás, ni de 2, ni de 3. Hay que darle valor a la imagen, pero no porque esa imagen vaya a reemplazar, por ejemplo, todo el aparato de lo que está saliendo por nuestra radio, sino que esa imagen nos permitirá, creo yo, que nuestro mensaje llegue a más gente. Y al llegar a más gente tendremos la oportunidad, creo yo, de continuar nuestra apuesta por reivindicar derechos. De pensar cómo este medio centenario se fue transformando
en el nuevo ecosistema de medios y pensar cuáles son los límites y las oportunidades y desafíos que presenta un medio como la radio y la producción mediática en general para el campo de la comunicación popular y para todos los que hacemos comunicación. De alguna forma me fue invitando a preguntarme qué pasa con esto de hacer radio, cuáles son los límites de lo radiofónico, hasta dónde llega, qué pasa con la radio hoy. Bueno, esa es un poco la invitación, invitarles a pensar la radio como un medio mutante, un medio que evoluciona en un ecosistema, como si fuera una especie viva que va cambiando, que va mutando junto a otros medios, en un ecosistema donde convive con esos medios, donde se mezcla, se hibrida, se contamina a otros medios, y es un poco así que les invito a pensar la radio en su ecosistema. En ese modelo de broadcasting, la radio era la radio, la gráfica era la gráfica, lo que después iba a ser la televisión, unos años después iba a ser la televisión, cada medio tenía sus profesionales, su manera de hacerse, su propio lenguaje, su propio modelo de negocios. Estos límites entre medios son los que van a comenzar a romperse hoy. Entonces, ahí está la radio, con todo su potencial, con sus formatos, ahí están sus personas de la radio, ahí están las radios funcionando. Obvio que están, no obstante, no sobrevive ni existe sin transformaciones. No podemos preservar la radio, no puede no contaminarse e hibridarse y converger la radio con las nuevas tecnologías, los nuevos medios y las nuevas prácticas y maneras de ser y hacer que surgen de estos nuevos medios. Yo me permito como llamar a esta nueva especie radial, radiopantallas, como si fuera una nueva especie de medio que surge así de la hibridación de la radio tradicional con los medios digitales e internet. Tenemos una radio que se fragmenta, esa radio tradicional del broadcast, analógica, que ofrecía una programación continua de un programa tras de otra y lineal, ahora aparece fragmentada también. No solo tenemos programación continua, tenemos transmisión en vivo lineal junto a programación fragmentada. El formato estrella hoy en día de la programación fragmentada es el podcast, sin duda, que es algo que no es tan nuevo, pero que en los últimos años cobró una relevancia muy grande, cada vez va creciendo más el podcast, e invita a pensar, ¿no? ¿Qué es esto de la fuerza que está cobrando, ¿no?, la oralidad en un ecosistema que parecía arrasado por las imágenes? Porque por un lado se multiplica la posibilidad expresiva que nos da la radio, pero por otro lado es un desafío producir texto y identidad en todos estos lenguajes, ¿no? Como tenemos que construir identidades visuales, tenemos que trabajar en equipos con diseñadores, tenemos que saber de lenguajes y formatos audiovisuales, tenemos que saber de redes, se hace más complejo. Sin duda, una radio digital pensada como un lugar, un espacio en el que entramos a hacer cosas, ¿no? Entramos a acceder a contenido en vivo, contenido fragmentado, a explorar ese contenido, a interactuar con otros usuarios, a gestionar ese contenido, como hacemos, piensen en su experiencia Spotify, que armamos nuestra playlist, la tuneamos como a nosotros nos interesa, compartimos con las personas que nosotros queremos. Bueno, la radio digital empieza a parecerse a eso, entonces se vuelve como importante no solo generar buenos contenidos sonoros de calidad, con calidad informativa, con compromiso, como decía Violani, sino además generar buenas experiencias para los usuarios de esos entornos. Es un desafío que me parece que tiene que asumir hoy la radio en general.